Buenas noches México. Miren lo que les traigo hoy, no es fácil de contar, pero lo tienen que escuchar. Hace 17 horas en La Joya en Manzanillo, detuvimos a una mujer con droga. Parecía rutinario, hasta que revisamos su celular. Lo que había ahí explica por qué en Manzanillo las familias buscan a sus hijos durante meses sin respuestas, porque las cámaras dejan de funcionar justo cuando deben grabarlo todo, y porque los guardias municipales parecen ciegos aunque la violencia ocurra frente a ellos. A las 10:45 de la noche del martes, 11 de noviembre, una motocicleta sin placas atravesó la delegación Santiago como si huyera del infierno mismo. Dos personas encima, sin casco, mirando hacia todas partes. Un marino notó el comportamiento, giró para interceptarlos y la persecución comenzó. 3 minutos vertiginosos por 4 calles hasta que el conductor perdió el control en una curva y ambos salieron disparados contra el pavimento. El hombre se incorporó, corrió hacia un callejón y se esfumó. La mujer quedó tendida, con el tobillo lesionado, pero desafiante, sin un atisbo de miedo. Se identificó como Yajaira Berenice. En su mochila, dosis de cristal, metanfetamina, radios con frecuencias clandestinas, un celular desbloqueado y un poco de efectivo. Parecía un arresto más, hasta que escuchamos su alias. Ese detalle lo cambió todo. Habíamos detenido a la China, la operadora más brutal de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, responsable de desapariciones, ejecuciones y desmembramientos. Era la jefa silenciosa del piso 16 de la Confederación Regional Obrera Mexicana, el lugar donde se coordinaban levantones y donde 3 sicarios seguían sus órdenes sin cuestionar nada. Todo bajo la supervisión de Raptor, encargado de las finanzas, y de Chacalo, dueño del territorio. Una estructura fría, vertical, diseñada para matar. El celular de la China era un archivo vivo del horror. 6 semanas de mensajes donde daban órdenes como si manejaran mercancía, no vidas humanas. Encerrar el paquete. Cortar y empacar. Confirmar entrega. Fotos geolocalizadas. Listas con nombres completos. Transferencias. Pagos. Tarifas por pieza, como si se tratara de refacciones. 8,000 pesos por un trabajo rápido. 15,000 si incluía desmembramiento y desaparición. Bonos adicionales por limpiar escenas o mover cuerpos. En uno de los chats, ella reportaba haber completado 2 trabajos en una sola noche. 3 días antes de caer, había cobrado por asesinar y descuartizar a 2 personas. Horas después, esas mismas víctimas aparecieron en bolsas industriales al amanecer del 12 de noviembre, con señales de tortura y cortes hechos con herramientas de fuerza. Al cruzar la hora de muerte con los mensajes de su celular, todo coincidía. Minuto a minuto. Era la firma de ella. 6 horas después de la detención, cateamos el piso 16. Lo que encontramos ahí adentro no fue un espacio abandonado, era un matadero disfrazado de remodelación. Plásticos industriales cubriendo el suelo, manchas enormes de sangre reveladas con luminol, garrafones con químicos, colchonetas impregnadas de fluidos, cintas con cabello humano pegado en las paredes. Las cámaras de seguridad habían sido arrancadas o apuntadas al techo. Nada debía quedar grabado. Las persianas metálicas aislaban sonido y vista, y los cuartos tenían cerrojos externos que convertían cada habitación en una celda sin escapatoria. Todo estaba organizado como si alguien hubiera salido hace apenas unas horas, colillas, envolturas, herramientas, bolsas idénticas a las usadas en múltiples hallazgos recientes. Al cruzar el contenido del celular con las carpetas de investigación abiertas durante los últimos 6 meses, 3 casos encajaron de manera instantánea. El primero, un estudiante de 23 años desaparecido tras salir de un bar el 14 de agosto. Su familia suplicó ayuda, pero las autoridades municipales esperaron 72 horas antes de mover un dedo. 2 semanas después, sus restos descuartizados aparecieron en una barranca. En el celular de la China estaba todo, fecha, hora y el mensaje donde decía que el paquete universitario quedaría listo antes del amanecer. El segundo caso. Un repartidor de 31 años que desapareció en la zona de la Confederación Regional Obrera Mexicana el 27 de septiembre. Su moto apareció abandonada y, días después, su torso sin extremidades flotó en el muelle. La autopsia reveló desmembramiento con herramienta motorizada y horas de tortura previa. El celular mostraba el mensaje claro, Chacalo en cargo del repartidor. Terminado. Restos movidos al punto costero. El tercero fue el más brutal. El 18 de julio apareció un hombre colgado en un puente con una lona amenazante. Sus piernas, brazos y cabeza fueron regados por la ciudad en distintos puntos como mensaje territorial del cártel Jalisco Nueva Generación.
Era un tipo de firma que ya conocíamos y que volvía a aparecer en el teléfono de la China. Las fotografías que aparecieron en el celular eran todavía peores. Imágenes del cuerpo dentro del piso 16 antes de ser trasladado al puente. Y junto a ellas, instrucciones escritas con precisión quirúrgica sobre dónde colocar cada extremidad para generar el mayor impacto posible. La China no solo coordinaba asesinatos, archivaba cada resultado como evidencia de cumplimiento. Un reporte visual de la muerte. Al analizar los 3 casos vinculados, encontramos un patrón que no podía ser casual. Todas las operaciones se realizaban entre las 2 y las 5 de la mañana, durante las horas en que el tráfico desaparece y las cámaras municipales, por alguna extraña razón, entraban en mantenimiento. Motocicletas sin placas, rutas calculadas hacia barrancas, terrenos abandonados, muelles portuarios. Cada movimiento ejecutado con precisión militar, como si alguien hubiera estudiado los horarios exactos en los que la ciudad quedaba ciega. Fue entonces cuando la investigación dejó de ser un asunto del crimen organizado y se transformó en algo mucho más oscuro, la evidencia de una estructura de protección desde dentro. Al revisar los contratos de seguridad privada que supuestamente protegían la Confederación Regional Obrera Mexicana, descubrimos que una empresa contratada por el ayuntamiento tenía guardias asignados de manera permanente en esos edificios. Eran los mismos que, en teoría, debían vigilar las cámaras y hacer rondines cada 2 horas. Pero cuando pedimos los registros de esas cámaras, la respuesta oficial fue la misma de siempre: fallas técnicas, semanas completas de grabaciones perdidas, discos duros dañados. Una explicación reciclada tantas veces que ya sonaba ensayada. Después examinamos su equipo de radiocomunicación. Algunos de sus radios operaban exactamente en las mismas frecuencias que los que la China llevaba al momento de su captura. Eso significaba que podían escucharse entre sí, o incluso coordinarse directamente. Cuando cruzamos los turnos de esos guardias con las fechas de desapariciones, torturas y hallazgos, descubrimos algo imposible de ignorar. 4 veces distintos guardias reportaron noches sin novedad en el piso 16, justo en las mismas horas en las que los mensajes del celular de la China detallaban torturas, ejecuciones y limpieza dentro de ese edificio. Era absurdo pensar que no escucharon nada, que no vieron nada, que no sospecharon nada. La coincidencia era demasiado perfecta. Era cobertura. Mientras profundizábamos, algo más salió a la luz. En los registros de pago de la empresa de seguridad había compensaciones extraños. Bonos, pagos duplicados, movimientos que no tenían razón de existir. Y al comparar esos registros con los movimientos detectados en el celular, la verdad estalló frente a nosotros. Transferencias bancarias recurrentes desde cuentas vinculadas a raptoras y a empleados de la empresa de seguridad del municipio. Montos pequeños, entre 2,000 y 5,000 pesos, lo justo para pasar desapercibidos en sistemas automáticos, pero lo suficientemente frecuentes para revelar un acuerdo permanente. Los pagos coincidían con operaciones criminales realizadas días antes. El golpe final fue un chat grupal encontrado en el celular. Ahí estaban la China, su operador y un tercer contacto guardado simplemente como el uniformado. En ese grupo no dejaban espacio a la interpretación. Coordinaban exactamente cuándo los rondines del edificio 16 quedarían suspendidos, en qué momento las cámaras estarían apagadas y cuánto tiempo tendrían para mover material, palabra que usaban tanto para droga como para cuerpos. En un mensaje, el uniformado avisaba con horas de anticipación que el sector 3 estaría fuera de servicio esa noche. 2 horas después, la China reportaba trabajo doble terminado. La sincronía era perfecta. Demasiado perfecta. Pero había otro nivel de protección, uno que no venía de guardias privados, sino del propio sistema de videovigilancia municipal. Cuando solicitamos grabaciones de las cámaras del ayuntamiento alrededor de los edificios, encontramos archivos alterados. Saltos en la línea de tiempo justo en los minutos críticos. Segmentos borrados. Las modificaciones no eran fallas técnicas. Los metadatos mostraban que alguien con credenciales administrativas, desde una terminal oficial del ayuntamiento, había ingresado al sistema y eliminado de manera deliberada las imágenes que podían comprometer a la célula. Lo que descubrimos esa noche ya no era simple criminalidad. Era un mecanismo completo de protección institucional trabajando con precisión para permitir que esas ejecuciones ocurrieran sin interrupción. Las evidencias del sabotaje digital confirmaban algo devastador. Alguien dentro del propio ayuntamiento estaba protegiendo a los asesinos. Los registros del sistema solo mostraban 3 accesos con privilegios de administrador en los momentos exactos en que los videos habían sido manipulados. 2 eran técnicos en horarios laborales.
El tercero, en cambio, era un funcionario de seguridad pública que había ingresado de madrugada, con una conexión remota desde una IP externa. Ese mismo funcionario había trabajado codo a codo con la empresa privada que vigilaba la Confederación Regional Obrera Mexicana. Las piezas encajaban demasiado bien. El ayuntamiento reaccionó de inmediato con comunicados negándolo todo. Justificaron las fallas de cámaras como problemas de equipo viejo y prometieron auditorías externas. Pero esas explicaciones no podían ocultar que las denuncias de desapariciones nunca se canalizaban a tiempo y que las primeras versiones oficiales siempre intentaban responsabilizar a las víctimas. Las familias lo habían dicho por meses. Una madre contó que, al reportar la desaparición de su hijo, un funcionario le aseguró que seguramente estaba con la novia. 3 meses después, encontraron su cuerpo desmembrado. Sabíamos que el tiempo era crítico. Si Raptor y Chacalo descubrían que la China había caído y que había moscateado el piso 16, destruirían evidencia, se moverían de inmediato y, peor aún, eliminarían a cualquiera dentro de su propia estructura que pudiera hablar. Teníamos un margen máximo de 72 horas para desmantelar toda la célula antes de que se evaporara. Por eso lanzamos cateos simultáneos en cada punto mencionado en el celular. La Confederación Regional Obrera Mexicana, una bodega industrial usada para preparar cuerpos, una casa de seguridad que funcionaba como armería y centro de reuniones, un taller donde desmantelaban autos robados y un terreno baldío utilizado como sitio de disposición temporal. Con apoyo de Marina y Fiscalía, ejecutamos todo en 6 horas. En paralelo, activamos una ofensiva financiera contra Raptor, cuentas bloqueadas, movimientos rastreados, direcciones IP identificadas. Se emitieron órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lavado y homicidio, y se ofreció recompensa por información que llevara a su captura. Al mismo tiempo, protegimos a 3 testigos clave, un exoperador del grupo, una trabajadora de limpieza y un vecino que había grabado motos entrando y saliendo de madrugada. 2 aceptaron integrarse al programa federal de testigos. El cateo de la bodega industrial confirmó el horror. Había rollos de plástico grueso, cinta industrial, guantes, bidones de químicos para acelerar la descomposición y una mesa metálica con sangre incrustada. Pero lo más perturbador fue un cuaderno escondido en un cajón, un registro meticuloso de cada operación, con fechas, alias de víctimas, montos cobrados y nombre del ejecutor. Era un libro contable de la muerte. La casa de seguridad estaba repleta de armas, cargadores y chalecos tácticos con logos falsos de corporaciones oficiales. En uno de los cuartos, un centro clandestino de monitoreo mostraba cámaras instaladas fuera del sistema municipal, una red paralela para vigilar movimientos policiales y anticipar operativos. En el taller aseguramos vehículos robados con números limados, uno de ellos tenía rastros evidentes de sangre humana en la cajuela y el asiento trasero. Los peritos recogieron muestras para cotejar con ADN de desaparecidos. Pero el hallazgo más desgarrador aún estaba por venir en el terreno baldío cerca del puerto. A simple vista, aquel terreno parecía un lote abandonado devorado por la maleza, pero en cuanto los binomios caninos comenzaron el rastreo, marcaron múltiples puntos sin dudar. Cada marca era una alerta, restos humanos. De inmediato acordonamos el área y comenzamos las excavaciones. En solo 2 horas aparecieron fragmentos óseos, prendas parcialmente quemadas y bolsas negras con cuerpos en avanzado estado de descomposición. Ese lugar había sido usado como fosa clandestina durante meses, quizá años. Cada hallazgo era un nombre, una familia que llevaba demasiado tiempo suplicando respuestas. La noticia explotó en medios locales y nacionales. Las redes se llenaron de testimonios de familias que denunciaban desapariciones ignoradas, investigaciones truncadas y autoridades que, lejos de ayudar, habían obstaculizado todo desde el inicio. Muchas de esas denuncias coincidían con los puntos y fechas que encontramos en el celular de la China. Cientos de personas se presentaron en la fiscalía exigiendo cotejar inmediatamente el ADN de sus desaparecidos con los restos recuperados. La indignación era imposible de contener. Y con razón. Esto no era una célula improvisada operando en silencio. Era una organización criminal que funcionaba con logística, proveedores, nómina, contabilidad y algo todavía más grave, protección institucional. Cuando cámaras se apagan misteriosamente justo en los momentos críticos, cuando reportes de desaparición se archivan sin investigación y cuando testimonios de familias son desestimados sistemáticamente, ya no hablamos de negligencia. Hablamos de complicidad directa. Y esa complicidad era la verdadera columna vertebral de esta operación. No era solo la China ejecutando órdenes. No era solo Raptor manejando dinero o Chacalo controlando territorio.
Era el funcionario que manipuló los sistemas de videovigilancia, el guardia que avisaba cuando las patrullas no aparecerían, el empleado que desalentó denuncias, el que cobró por mirar hacia otro lado. Cada uno mantenía viva una maquinaria que convirtió Manzanillo en un lugar donde desaparecer a alguien era tan sencillo como pagar una tarifa y esperar 72 horas. Ahora tenemos el mismo margen de 72 horas para destruir por completo esa maquinaria antes de que vuelva a configurarse. Las órdenes de aprehensión contra Raptor y Chacalo ya están activas. Los cateos simultáneos revelaron más de lo que imaginamos. Los testigos protegidos están colaborando. Pero queda la pregunta más inquietante. ¿Cuántos funcionarios más están involucrados? ¿Cuántos guardias recibieron pagos ilegales? ¿Cuántos expedientes de desaparición fueron ocultados deliberadamente? Si alguien tiene información sobre el paradero de Giancarlo, alias Raptor, o Francisco, alias Chacalo, debe reportarlo de forma anónima. Si conocen casos de desaparecidos no investigados, acudan a la fiscalía para cotejo genético. Y si saben de algún funcionario que haya obstruido, manipulado o silenciado denuncias, denúncienlo formalmente. Este caso no termina con una captura. Termina solo cuando desmantelamos cada eslabón de la red de protección que permitió que esta estructura criminal operara durante meses sin oposición. La China está detenida y su celular abrió la caja negra que todos intentaron mantener cerrada. Ahora nos corresponde seguir cada hilo hasta el final, sin importar a quién alcance. Porque la verdad es brutal, el crimen organizado no opera solo. Opera porque alguien dentro del sistema le abre la puerta, le apaga las cámaras y le dice a las familias destrozadas que sus hijos simplemente se fueron por voluntad propia. La pregunta que queda es cuántos más, desde adentro, llevan sangre en las manos mientras siguen cobrando del erario público.